Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, bienvenidos, amados hermanos. En este día, pues es un verdadero gusto y placer estar nuevamente aquí con ustedes, ¿verdad? Y bueno, vamos a transmitir en este día la enseñanza, ¿verdad? Enseñanza a través de la red social. Y bueno, en este día, vamos al título, por favor. Yo le he puesto por título a esta enseñanza, Fructificando por Siempre. Y bueno, antes que nada, antes de empezar, me gustaría poner este tiempo en manos del Señor, ¿verdad? En manos de Dios. Así que si usted gusta acompañarme a orar, vamos a orar. Padre, gracias en este día, en el nombre de Jesús, por tu bendición, tu gracia, tu misericordia que nos permites tener un domingo más, poder estar ante tu presencia, Señor, poder estar delante de ti, adorándote, honrándote, bendiciéndote. Tu palabra dice que cuando tu pueblo edificaba un altar, el pueblo de Israel, tú les mandaste a edificar un altar de piedras sin labrar. Señor, tú al ofrecer sus sacrificios y sus holocaustos, tú vendrías a su encuentro en el lugar donde tú decidieras que se encontraran, Señor. Y en este día estamos delante de ti, Señor, y te rogamos, Señor, que en este día tú nos bendigas, tú nos ayudes, Señor, a comprender tu palabra, tu luz, tu verdad, pero que también bendigas nuestra alma, nuestro espíritu, con tu presencia, que tu presencia, Padre, nos dé paz, nos dé gozo, nos dé libertad, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé luz para caminar en medio de este mundo y sobre todo poder comprender tu luz y tu verdad, tu palabra, Señor. Tu amado Hijo Jesús dijo que tu palabra es la verdad, Señor. Nosotros lo creemos de todo nuestro corazón. Y en este día creemos que esta palabra de este día es el deseo de tu voluntad para este lugar. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén, amén, amén. Bueno, como decía yo, ¿te molesta? ¿Sí? Okay. Bueno, como decía yo, en este día le hemos puesto como título a esta enseñanza Fructificando por siempre. ¿Sí? Fructificando por siempre. Hoy vamos a hablar acerca de dar fruto en el reino de Dios, tanto en lo espiritual como en la obra de Dios, ¿verdad? Y bueno, como primera cita bíblica este día, quisiera que fuéramos a Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. En este día vamos a usar la traducción en lenguaje actual, una traducción un poquito más actualizada, ¿verdad? Un lenguaje más popular, un poquito más entendible, ¿verdad? Y bueno, dice Juan capítulo 15, verso 16, hablando el Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos, le dice: ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre, escuchen lo que dice, les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Y bueno, en este día quiero hablar acerca de que el deseo y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, del Padre Celestial, en cuanto a su pueblo, es que Dios desea que su pueblo sea productivo en todas las áreas, ¿verdad? Tanto en el área espiritual personal como en el área de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios productivo, es un Dios que siempre trabaja, ¿verdad? Es un Dios que está obrando constantemente. Y la palabra fruto en esta porción bíblica, dice el Señor: les he mandado que vayan, que den siempre mucho fruto, ¿verdad? La palabra fruto es la palabra karpos, que significa cosecha, pero también significa resultado, producto, obra, acción de beneficio, utilidad, provecho, ¿sí? Dios desea que su pueblo, ¿verdad?, que los hijos que ha redimido a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios desea que sus hijos sean hijos productivos, sean personas de beneficio, de buenas obras, ¿verdad? Eso es lo que Dios desea. Y bueno, antes de entrar de lleno, quiero hacer una aclaración con respecto a este versículo bíblico. En el contexto del versículo, ¿verdad?, Jesús está hablando acerca de que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos, que nosotros somos las ramas, ¿verdad? La vid es la planta de la cual se sacan las uvas, y la vid, ¿verdad?, tiene unas ramas que se extienden a través de como linderos, y en esas ramas, en esos pámpanos, es donde crecen los racimos de uva, ¿verdad? Y bueno, Jesús les hace una aclaración, quiero hacer una pequeña aclaración, ¿verdad?
En esta porción del capítulo 16 podemos ver que el Señor Jesucristo les aclara, escuchen, que ellos en verdad no fueron los que lo aceptaron, tanto por decirlo así, los que lo aceptaron a Él, sino que fue Él en verdad quien los aceptó, quien los eligió. Y esto no va de la mano con lo que dice el calvinismo acerca de la elección incondicional. Eso es otra cosa, ¿verdad? La elección, la falsa doctrina de la elección incondicional es una cosa sacada fuera del contexto escritural, ¿verdad? Del contexto de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué el Señor les dice que no fueron ellos los que lo aceptaron a Él, sino que fue en verdad Él el que los eligió? Bueno, porque una de las cosas que podemos entender y comprender, a veces la gente, a veces nosotros nos sentimos orgullosos, ¿verdad?, de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y a veces la gente se siente con cierta soberbia, con cierto orgullo, ¿verdad?, con cierta vanagloria, y a veces la gente pensamos y sentimos que ni el Señor Jesucristo y que ni el reino de los cielos nos merece, ¿verdad? Y también a veces la gente piensa que cuando viene a los pies de Jesucristo, a veces como si le estuviera haciendo un favor. Y pienso que les dijo esto, ¿verdad? Intuyo que les dijo esto porque parece entonces probablemente ellos estaban muy enarbolados, ¿verdad? Muy acelerados, como se dice vulgarmente. Dale un punto, por favor. Y bueno, pues Señor Jesucristo les aclara y les dice: momento, muchachitos, quiero aclararles que no fueron ustedes los que me aceptaron a mí en realidad, sino que yo los elegí a ustedes. Esto ocurre, escuchen, esto ocurre en el contexto de la última cena. Acuérdense que para ese entonces dice la Biblia que en medio de todos sus discípulos Jesús había subido al monte a orar y había elegido a 12, ¿sí? Es lo que les está diciendo: ustedes, mis primeros 12 discípulos, mis primeros 12 apóstoles, no me aceptaron a mí, ustedes, sino que yo los seleccioné de entre mi pueblo, los seleccioné a ustedes para hacer la obra que les estoy encomendando, ¿sí? ¿Ok? Entonces el Señor les aclara esto para que, así como para que tranquilos, no se me vayan a perder el piso, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que podemos comprender también de esto es que cuando Jesús les aclara esto, nosotros podemos entender, también es para nosotros, es que a pesar de que Dios requiere de nuestro arrepentimiento, de nuestra fe y obediencia, ¿sí?, para que nos pueda perdonar y salvar, la verdad de las cosas es que Dios nos acepta y nos elige, ¿verdad?, como hijos suyos, acepta que seamos hijos suyos a través de la fe en Jesucristo, pero por puritita gracia, compasión y misericordia, ¿verdad? Dios nos elige, Dios nos acepta, porque Él es un Dios bueno, porque verdaderamente, a pesar de que el hombre tenga todo el arrepentimiento del mundo, a pesar de que el hombre tenga toda la fe y todo el deseo de obedecer, verdaderamente, delante del Dios santo y justo, eso no sería suficiente para que Dios nos perdonara, nos aceptara como sus hijos, y el Señor Jesucristo nos aceptara como sus discípulos y como sus siervos. Por eso dice el Señor: miren, verdaderamente, la verdad de las cosas es que yo fui el que los decidí aceptarlos, ¿verdad? O sea, no es porque ustedes tengan mucha fe, no es porque ustedes tengan mucho deseo de obedecerme, no es porque ustedes tengan mucho deseo de servirme, sino la verdad de las cosas es que yo los estoy aceptando, los estoy eligiendo como mis siervos, mis discípulos, mis apóstoles, para que vayan y hagan la obra que tienen que hacer en este mundo y para que den el fruto que tienen que dar también, ¿verdad? El fruto espiritual, ¿sí? Porque verdaderamente, como acabo de mencionar, que Dios nos acepte delante de sí es por puritita gracia y misericordia, porque verdaderamente la condición de todo ser humano en el mundo, a causa del pecado, el ser humano delante del Dios santísimo y justo no vale nada. Y bueno, ahora sí quisiera ver la verdad de las cosas es que no le hacemos un gran favor al Señor. Y quisiera ver como primer punto de este día, el primer punto de este día se titula Dar siempre fruto. En base a lo que vimos anteriormente, ¿verdad? En base a lo que acabamos de hablar ahorita, el Señor Jesucristo les dice que Él les ha ordenado, escuche, en esa porción bíblica les dice: yo les he ordenado que vayan y den siempre mucho fruto en abundancia, ¿verdad?
y que les ha ordenado que sean como las ramas que siempre están fructíferas, las ramas de la vid. Y una de las cosas que podemos entender en esta porción de la Biblia es que el deseo de Dios Padre, el deseo de Dios Hijo, de Jesús, y el deseo del Espíritu Santo, es que la iglesia siempre se mantenga productiva, ¿verdad? Que se mantenga en una constante productividad. Pero escuchen, este día no vamos a hablar ni de dinero, no vamos a hablar de cosas empresariales, sino vamos a hablar de cosas espirituales, ¿verdad? Principalmente de cosas divinas, de cosas eternas. Y vuelvo a repetirle, la Biblia dice, la Biblia nos enseña, la palabra del Señor nos enseña que así como Él es un Dios productivo, que Él es un Dios trabajador, que siempre está obrando, siempre está haciendo algo, todos los días y a cada instante, de igual manera Dios, de igual manera nuestro Señor Jesucristo, desea que su iglesia también sea verdaderamente productiva, o sea, que no sea un pueblo perezoso, que no sea un pueblo negligente. Y Dios desea que haya una productividad tanto en lo espiritual como en la obra del reino de Dios, como en la obra del reino de los cielos, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10, escuche lo que dice: y entonaban este cántico nuevo, este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Versículo 10: de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Escuchen. Una de las cosas que podemos entender a través de la palabra de Dios es que cuando nosotros nos integramos al cuerpo de Cristo, cuando nosotros venimos al reino de Dios a través de la fe y obediencia de nuestro Señor Jesús, Dios en su palabra dice que nosotros pasamos a formar parte de una nación de reyes y sacerdotes, como dice otra versión, ¿verdad? Esta versión dice: los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y estaremos reinando con el Señor sobre la tierra. Y esto es una gran responsabilidad. Esto es una gran responsabilidad, porque como una parte de una nación santa, ¿verdad? La Biblia enseña que la palabra de Dios enseña que la iglesia es una nación santa, una nación espiritual, ¿verdad? Es un cuerpo místico, un cuerpo espiritual, es una nación santa, que somos sacerdotes, que debemos de estar al servicio de nuestro Dios en todas las cosas que a Dios le plazcan y que Él requiera para su reino y para su obra. Y por lo tanto tenemos la obligación de servir y dar fruto en abundancia, porque también para eso fuimos elegidos en el Señor, para ser productivos en todas las áreas. Y lo primero que quiero hablar es acerca, vuelvo a repetir, ¿verdad? El deseo de Dios, el deseo de nuestro Señor Jesucristo es que su pueblo sea productivo, que esté dando resultados. Para que me entienda, por ejemplo, cuando usted va a un trabajo y lo contratan, le muestran las tareas que tiene que hacer, ¿verdad? O bueno, antes de contratarlo le dicen: mira, aquí en este lugar tienes que hacer esto. Por ejemplo, si es una fábrica de ladrillos, ¿verdad? Tienes que hacer 1000 ladrillos al día, ¿verdad? Aquí están todas las cosas. La hora de entrada es a las 8 y la hora de salida es a las 6 de la tarde. 1 hora para comer. Y en el lapso de un día, ¿verdad? En el lapso de esas horas tú tienes que cumplir con tu responsabilidad de ser productivo, de producir 1000 ladrillos al día. Te ponen una tarea, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? Le dicen: le parece, le conviene, le vamos a pagar tanto, esto va a ser el sueldo, estas son las prestaciones. Entonces tú ya eliges, tú ya decides si le entras o no le entras, ¿verdad? Pero una vez que le entras al trabajo, una vez que le entras a la labor, obviamente estás obligado a cumplir con tus responsabilidades y a dar fruto, o sea, a ser productivo en tu trabajo. Porque obviamente a nadie le pagan por flojear, ¿verdad? Es cierto que el perdón, la salvación y la vida eterna no es una paga, ¿verdad?, por nuestras buenas obras. Es un regalo de misericordia, es un regalo de compasión de parte de Dios. Dios nos tuvo compasión y misericordia, permitió que conociéramos a su amado Hijo Jesucristo, quien es el único Salvador, ¿verdad? Es el único medio de salvación, y en su misericordia
¿verdad? En su misericordia permitió que el Espíritu Santo nos incitara, nos ayudara a arrepentirnos y a creer en Jesús, y al fin y al cabo nosotros decidimos terminar creyendo en Jesús y entregarnos a Él para el perdón, la salvación y la vida eterna de nuestra alma, ¿verdad? Pero una vez que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, pasamos a ser parte de su reino y siervos de Él, ¿verdad? Discípulos y siervos del Señor Jesucristo, y por tanto en ese momento, en el momento que le aceptamos y nos bautizamos, no solamente vamos a recibir beneficios, sino también adquirimos obligaciones que son parte del discipulado cristiano, que son parte de ser discípulos de Jesús. Y vuelvo a repetir, Dios siempre espera y esperará y seguirá esperando que su pueblo le dé un fruto, le dé un rédito, sea productivo tanto en lo espiritual como en la obra de su reino. Perdón por ser reiterativo, ¿verdad? Y lo primero que Él quiere que seamos productivos, siguiente por favor, que haya una productividad, ¿verdad? Que seamos productivos en el área espiritual. Escuche lo que dice Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8. Jeremías 17, versículos 7 al 8. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a las riberas de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen a lo largo de meses de sequía, porque sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Sí? Dios dice en su palabra que el que confía, el que cree en el Señor, y la palabra aquí creer y confiar, ¿verdad?, también tiene que ver con fidelidad y obediencia. Cuando uno está pegado, ¿verdad?, a la fuente de la vida eterna, ¿verdad?, que es Jesucristo, pegado a su palabra, ¿verdad?, pegado a sus propósitos, el cristiano, ¿verdad?, el Hijo de Dios, siempre será como un árbol frondoso y estará dando fruto constantemente. Y es por ello que decimos que el cristiano debe de cumplir con todas las cosas espirituales que Dios nos muestra, nos enseña, nos marca en su palabra, cosas que debemos llevar a cabo y que debemos de rendir fruto en el área espiritual. ¿Qué es el área espiritual? Principalmente tiene que ver con la vida personal. La vida personal, ¿verdad?, la vida que llevamos a cabo, que desempeñamos a cabo en este mundo, en medio de la sociedad, en medio de la familia, ¿verdad?, en medio del mundo, eso es parte de nuestra vida espiritual principalmente, ¿verdad? Y entonces, por medio de su palabra y por medio de lo que vimos en el primer versículo, podemos entender y comprender que el cristiano está obligado, ¿verdad? El Señor les ha ordenado, les ha mandado que ustedes den fruto siempre, fruto en abundancia. Y la primera área de productividad en el reino de Dios, ¿verdad?, tiene que ser el área espiritual. ¿Cuáles son las principales pautas o las principales cosas que espiritualmente el cristiano tiene que cumplir? Primero que nada, el cristiano está obligado a dar fruto de amor, ¿verdad? En su vida espiritual, en su vida personal, tiene que ser una persona amorosa, compasiva y misericordiosa. Debe de haber un fruto de amor, ¿sí? Segundo, debe de ser, o siguiente, fruto de santidad, ¿verdad? La santidad debe ser parte de nuestra vida. ¿Qué es la santidad? Vivir apartado de todo lo que es inmundo, de todo lo que es pecado, de todo lo que es contrario a la palabra de Dios, a la voluntad de nuestro Dios. El cristiano debe dar fruto de amor, debe de dar también fruto de santidad, también debe de dar fruto de pureza, ¿verdad? Pureza, ¿dónde empieza la pureza? En la mente, en el corazón, ¿verdad? En la mente y en el corazón, ahí empieza la pureza, pensamientos puros, palabras puras, intenciones puras, actitudes puras, ¿verdad? Otra de las cosas que el cristiano debe dar fruto en lo espiritual, ¿sí?, tiene que ver con la justicia. La justicia en la Biblia habla acerca de la honradez, la rectitud y la honestidad, ¿verdad? La justicia, ¿sí? No de que seamos justicieros y que queramos andar ajusticiando a medio mundo, ¿verdad? Me la hiciste, ahora me la vas a pagar. No. Cuando Dios habla acerca de que el cristiano la justicia debe ser parte, un fruto de su vida espiritual, ¿verdad? Lo que Dios está dando a entender y está diciendo es que el cristiano, el Hijo de Dios, debe ser justo, debe ser recto, debe ser honesto. Esa es parte de la productividad del fruto espiritual en la vida de todo Hijo de Dios, de todo discípulo de Jesucristo.
Otra de las cosas que debe ser productivo en lo espiritual debe ser la madurez espiritual. Mire, cuando llegamos a los pies de Jesús, pues se dice que éramos como bebés espirituales, ¿verdad? Éramos débiles en nuestra fe, en cualquier momento algo pasaba y nos debilitábamos, nos atemorizábamos, teníamos o nos hacían algo, inmediatamente nos irritábamos, ¿verdad? Porque éramos débiles. Nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro carácter estaba debilitado, pero Dios espera que con el paso de los años, con el paso del tiempo, ¿verdad? Quizás de los meses, el cristiano, el Hijo de Dios, vaya madurando espiritualmente a medida que cada vez se vaya volviendo más fiel, más obediente, más humilde, ¿verdad? Más cumplidor de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque con eso tiene que ver la madurez espiritual, con mayor aguante ante las pruebas. Desafortunadamente a veces hay gente, ¿verdad?, que tiene ya mucho tiempo de conocer de Dios, pero viene un problemita, viene una dificultad y se va al suelo, ¿verdad? No, ya no quiero creer en Dios porque Dios no es bueno, Dios me quiere matar, ¿verdad? Viene alguna tentación y lejos de soportar la tentación, ¿qué es lo que hace? Se va abajo, ¿verdad? O bien en algún momento en la iglesia alguno de los hermanos le llama la atención por algo, ¿verdad? Le dice: hermanos, usted está haciendo mal. No, se ofende, ¿verdad? Se ofende y hasta de la iglesia se va. Entonces, una de las cosas que Dios espera que demos fruto, que seamos fructíferos en el área espiritual, es en el área de la madurez espiritual. Otra de las pautas espirituales en las cuales el hombre, el cristiano, debe de dar fruto espiritual, es en la obediencia constante a los mandamientos de Dios. Mire, cuando nos convertimos a Cristo, muchas veces nos cuesta trabajo ser obedientes a la palabra de Dios. Pero con el paso del tiempo, ¿verdad?, entre más conocemos la palabra de Dios, entre más pasamos por pruebas, por situaciones diarias en las cuales tenemos que aplicar la obediencia constantemente, Dios espera que haya una obediencia constante y firme cada vez más, cada día más. Otra de las cosas que Dios espera que sea parte de ser fructíferos en nuestra vida espiritual es la fidelidad plena y absoluta. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces sucede, como por ejemplo en la actualidad, ¿verdad?, antes de la famosa pandemia, antes del famoso aislamiento, la gente tendía a congregarse normalmente, ¿verdad? No faltaba la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? A raíz de la pandemia, la gente se dio cuenta, ¿verdad?, que podía irse a pasear y después regresar a su casa a ver la transmisión. Y eso no es lo que Dios enseña en su palabra. Dios enseña en su palabra, dice en su palabra: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. O por ejemplo, ¿verdad?, fidelidad plena y absoluta. Hay veces en las cuales la situación ante la cual estás no te conviene. Por ejemplo, hiciste algo malo, ¿verdad? Y sabes que tienes que rendir cuentas a Dios, ¿verdad? O que tienes que rendir cuentas ante alguien. Y cuando sabes, ¿verdad?, que tienes que hacer eso, ¿qué es lo que hace mucha gente que es infiel? Se aparta de Dios, se aparta del Señor, porque no quiere enfrentarse a la realidad, no quiere enfrentarse ante la verdad. Y entonces empiezan a ser infieles con Dios y se apartan del camino. Otra de las cosas que Dios desea que sea parte de nuestro fruto espiritual es la lealtad, ¿sí? La lealtad tanto a Dios como a la gente que te rodea, ¿verdad?, en tu trabajo, en la escuela, en tu familia, que seas leal a las personas que están cercanas a ti y también a tu congregación, a tu iglesia, ¿verdad? Porque la fidelidad y la lealtad son muy parecidas, son casi lo mismo, ¿verdad? Pero son dos cosas que desafortunadamente a veces la gente no tiene en su corazón. No tiende a ser fiel, no tendemos a serles fieles ni leales, mucho menos. Y Dios espera que estos frutos espirituales en nuestra vida sean algo pleno y total, porque Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto. Y obviamente el que es fiel en algo pequeño, igualmente será fiel a Dios en una cosa grande, ¿verdad? Y Jesús también dijo: si no eres fiel en lo poco, ¿cómo esperas que Dios te ponga sobre lo mucho, verdad?
Dios espera que haya fidelidad y lealtad a su persona, a Él, a la gente que te rodea, ¿verdad? Que la fidelidad y lealtad sean dos cosas que deben de ser parte de nuestra alma, parte de nuestro espíritu, para que entonces Dios te pueda promover a otras cosas mayores en este mundo y por la eternidad, ¿verdad? Otra de las cosas que Dios espera que sea parte del fruto espiritual en nuestras vidas es la firmeza de carácter, ¿sí? La firmeza de carácter tiene que ver aquí también con la templanza, ¿verdad? Con parte de la templanza y el dominio propio, porque muchas veces hay gente, por ejemplo, que viene una tentación y se pueden resistir por un tiempo, pero resulta que después de cierto tiempo llega un momento en el cual doblan las manos, como se dice vulgarmente, y caen en la tentación, o caemos en la tentación, ¿verdad? Firmeza de carácter también tiene que ver con la fidelidad, ¿verdad? Si tú crees que, por ejemplo, que Dios dice que algo es malo, que algo es pecado, Dios no espera, ¿verdad? Dios espera que tu carácter sea firme y espera que con el paso del tiempo tú sigas creyendo que lo que es malo, pasados los años, Dios espera que lo sigas creyendo. Por ejemplo, hay gente que se convierte a Cristo y por X o por Y razón se convierte, se arrepiente, se purifica, por ejemplo, en sus palabras, ¿no? En su forma de hablar, y dice, bueno, ya no voy a decir groserías, ya no voy a ser mal hablado, ¿verdad? Ya no va a haber maledicencia en mi boca, ¿verdad? Porque Dios dice en su palabra, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, y entonces tú dices, ah, caray, sí es cierto, ¿verdad? Tiene Señor razón. Señor, tienes razón, perdón. Pero resulta que con el paso del tiempo, ¿verdad? Empiezas a ver en televisión lenguaje inapropiado, en tu trabajo empiezas a convivir, que es donde más convivimos con la gente, ¿verdad? La gente del mundo. Empiezas a convivir con gente que tiene lenguaje inapropiado, ¿verdad? Lenguaje vulgar, lenguaje soez. A veces en tu familia, ¿verdad? Hay alguien de tu familia que tiene un lenguaje vulgar y soez también, ¿verdad? Que a lo mejor todavía no es convertido, ¿verdad? Entonces, con el paso del tiempo, por ejemplo, hablando con respecto al área del habla, al área del lenguaje, resulta que primero cuando te convertiste pensaste, creíste de verdad que el lenguaje vulgar y soez era algo que a Dios le desagradaba, pero con el paso del tiempo, en esa área de tu vida, tu carácter se viene abajo, y entonces al poquito tiempo empiezas a permitir nuevamente palabras soeces, palabras indecentes. Y eso no es tener firmeza de carácter. Y eso es un ejemplo de muchas cosas en las cuales necesitamos, y Dios espera que haya firmeza de carácter en nuestra vida, ¿verdad? Dios espera que si creíste que el robo era malo ahorita, Dios espera que dentro de 10, 15, 20 años, Dios desea y espera que tu fruto espiritual, en cuanto a la firmeza de carácter, siga siendo igual, inalterable, inamovible, ¿verdad? Sigas creyendo que el pecado es pecado, ¿verdad? Yo recuerdo gente en algún lugar donde nos estuvimos congregando, nos dieron una enseñanza y dijeron, es que al pecado hay que llamarlo como es pecado, ¿verdad? Y mucha gente dijimos, no, pues sí es cierto, el pecado es pecado y el pecado hay que hacerlo a un lado. Pero a veces con el paso del tiempo el carácter se empieza a carcomer, ¿verdad? Se empieza a corroer, y como usted sabe que como toda estructura corroída por el óxido, por ejemplo, ¿verdad? Que se empieza a carcomer, con el paso del tiempo y el peso se vienen abajo, ¿verdad? Mucha gente cuando permite que su carácter espiritual, su carácter cristiano, su nueva naturaleza se corrompa por el pecado y no hace nada por corregirlo, pierde la firmeza de carácter y es un fruto espiritual que deja de estar presente en la vida del cristiano. Otra de las cosas que Dios desea es que tengamos dominio propio, ¿sí? Es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Es parte del fruto espiritual, el dominio propio, el saber controlarte a ti mismo, ¿verdad? Saber regirte a ti mismo. ¿Por qué es tan importante el fruto espiritual de dominio propio en la vida de las personas, en la vida del cristiano? Porque dice en el libro de Proverbios que como ciudad sin murallas y desprotegida es el que no pone rienda a su espíritu, ¿verdad? El que no se sabe controlar. Hay gente cristiana, ¿verdad? Que de momento se altera y empieza a insultar y cuando se da cuenta, ¿verdad? Reacciona y vuelve en sí, y ya le pegó de cachetadas a fulano, a perengano, le dio de patadas, rompió las cosas, ¿verdad? Se transforma, por ejemplo, ¿no? Por no tener dominio propio. El dominio propio en Gálatas capítulo 5
dice la Biblia que es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, y es algo que nosotros debemos de ejercitarnos, porque el apóstol Pedro decía, ejercítense en el dominio propio, ¿verdad? Es algo en lo cual debemos de estar ejercitados, porque por ejemplo hay personas que no pueden tener control, por ejemplo en el área de la sexualidad, no pueden tener control, dominio propio en el área de la inmoralidad, ¿verdad? Permiten que la sexualidad los empiece a gobernar, los empiece a dominar, y caen a la inmoralidad, caen a la pornografía, ¿verdad? Y mucha gente se pasa de la pornografía al adulterio, a la fornicación. ¿Por qué? Por no tener control, no tener dominio propio, por no estar siendo productivos en esa área espiritual, ¿verdad? Del dominio propio, por no estar dando fruto de dominio propio. ¿Qué otra de las cosas Dios espera que sea parte de la productividad espiritual, del fruto espiritual en nuestras vidas? Es la paz, una vida de paz, ¿sí? Dios espera que sus hijos seamos gente pacífica, gente de paz, que no seamos peleoneros, que no seamos agresivos, ¿verdad? ¿Sí? Otra de las cosas que Dios espera que sea parte del fruto espiritual en nuestras vidas, que se esté produciendo constantemente, es el gozo constante. Que constantemente haya gozo en nuestras vidas, ¿verdad? Obviamente, si se te muere un familiar, ¿verdad? Por esos días no vas a estar tan contento ni tan gozoso, que quién sabe, ¿verdad? Pero pues es lógico, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, Dios espera que en general siempre haya gozo en nuestro corazón, alegría en nuestro corazón, porque no sé si usted se ha topado, ¿verdad? Pero a veces hay cristianos que llegan a predicarte acerca de Cristo, acerca de que Dios te ama, acerca de que Dios te quiere restaurar, que te quiere llenar de paz, de plenitud y también de gozo, ¿verdad? Y te lo están predicando con cara de limón agrio, ¿verdad? Todos así, todos con cara de enojados, ¿verdad? Dices, no, pues primero arrepiéntete tú y recibe a Cristo para que tengas gozo. Otra de las cosas que Dios espera que sea parte de la productividad espiritual, fruto espiritual en nuestras vidas, es la bondad. La bondad de corazón, ¿verdad? Ser bondadosos. La amabilidad también, ¿verdad? Es un fruto espiritual. La amabilidad y la generosidad es un fruto espiritual que Dios desea que haya en nuestra vida. La paciencia. No sé si usted conoce, ¿verdad? Pero a veces hay cristianos, hay creyentes que no somos o no son para nada pacientes, son impacientes, desesperados, y ya quieren que las cosas se resuelvan en el momento, quieren que las cosas ya desaparezcan en la mano, ¿verdad? Y eso no es parte del fruto espiritual que debe de haber en nuestras vidas, el fruto de vida eterna, ¿sí? Porque puede haber un fruto espiritual de carne, ¿verdad? De muerte. No, Dios espera que haya fruto espiritual de vida eterna, de la vida divina. Otra de las cosas que Dios desea que sea parte de que seamos fructíferos, ¿verdad? Es la adoración constante. La adoración constante, la comunión constante con Dios, ¿verdad? A través de la oración y el estudio constante de la Biblia. Y estos son tres de las cosas que hemos estado hablando hace unos 2 o 3 semanas. Hemos estado hablando acerca de esto, que estas son tres cosas que el pueblo de Dios, que el cuerpo de Cristo actualmente es algo que no está dando fruto verdaderamente, ¿verdad? Porque la gente ha dejado de tener una adoración constante, ¿verdad? Una comunión íntima, una cercanía con Dios a través de la oración. Y algo muy triste también que veíamos hace 8 o 15 días es que el pueblo de Dios ha dejado de lado el estudio de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace estas cosas, verdad? Que cuando el cristiano no está conectado con la fuente del poder en su vida, que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, porque la Biblia dice que Jesucristo es la fuente de la vida eterna, y no tiene una comunión constante, adoración y estudio de la Biblia, entonces el pueblo de Dios está anoréxico, está raquítico. Se vuelven como los pámpanos que dijo Jesús, ¿verdad? Ustedes son los pámpanos y deben de dar fruto, pero si no dan fruto, ¿verdad? Serán cortados. ¿Por qué? Porque al no dar fruto, Dios no te quiere tener ahí perdiendo el tiempo en su reino. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, todas estas y otras cosas más. Otra cosa que se me pasaba es la humildad de corazón. Uno de los frutos espirituales que Dios desea que sea parte del corazón, de la vida espiritual de todo, de cada uno de sus hijos, es la humildad de corazón.
¿Por qué? Porque desafortunadamente a veces sabemos mucha gente que somos soberbias, que somos orgullosos, soberbios, altaneros, y una de las cosas que hace lo contrario a la humildad es la soberbia y el orgullo. Y una de las cosas que hace la soberbia y el orgullo en la vida espiritual, cuando da un fruto amargo, un fruto agrio en la vida espiritual del creyente, del cristiano, es que la soberbia y el orgullo lo va a hacer una persona rebelde. La rebelión, uno de los orígenes de la rebelión es la soberbia, es el orgullo. Por eso Satanás se rebeló, ¿verdad? Cuando dice la Biblia ahí en Ezequiel y en Isaías 14 que él se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, entonces él decidió rebelarse contra el Señor, contra Dios, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que Dios desea que sea constantemente un fruto espiritual en nuestras vidas es la humildad de corazón. ¿Por qué? Porque la humildad del corazón va a hacer que nosotros seamos dóciles, ¿verdad? Nobles y dóciles con Dios y dóciles con la gente que nos rodea. Una cosa es ser dócil y otra cosa es ser tonto, son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Y no son ni parecidas. Y bueno, decía yo que todas estas cosas y otras más, espiritualmente hablando, ¿verdad?, de estos frutos espirituales en nuestra vida, verdaderamente son posibles en la vida de cada persona, de cada cristiano, de cada creyente, gracias a la salvación, gracias al nuevo nacimiento y gracias a la vida eterna que Cristo Jesús depositó en nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos salvó del poder del pecado, el Señor Jesús nos hizo nacer de nuevo y aparte de eso nos capacitó con el Espíritu Santo, ¿verdad?, y la vida eterna el día que nos entregamos a Él, ¿verdad? Y por eso es que el Señor Jesucristo le dice a ellos en aquel entonces y también nos dice hoy a nosotros que Él nos ordena que nos mantengamos siempre dando un fruto espiritual en abundancia, abundantemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay excusas, porque ya Cristo Jesús nos capacitó para todo. Esto es como, por ejemplo, llegas a un trabajo, una fábrica, ¿verdad?, y te dicen, aquí va usted a hacer esto, y aquí están sus herramientas y su equipo de trabajo para que usted cumpla con su labor favorablemente, ¿verdad? Sea usted productivo y haga y cumpla lo que se le está pidiendo y se le está ordenando. Y obviamente, si esa persona no cumple con su labor, con su trabajo, si no es productivo, ¿será culpa de la empresa? No creo. Porque la empresa le proporcionó todo el área de trabajo, el material de trabajo y el equipo de trabajo para que cumpliera con su labor. ¿Sí? Ahora hago la pregunta del millón. La pregunta del millón es la siguiente. Los que estamos aquí y a los que nos están viendo y nos estarán viendo, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Espiritualmente hablando, ¿está dando fruto su vida? ¿Está dando fruto su vida? Usted está siendo fructífero en lo espiritual, ¿verdad? Está viendo fruto de paz, de paciencia, de humildad, de gozo, de obediencia, de fidelidad, de lealtad, de bondad, de generosidad, de amabilidad. Ese es el fruto que estamos dando. Ese es el fruto, porque es lo que el Señor nos requiere a todos, ¿verdad? Lo que cada uno de sus discípulos tenemos la obligación, de sus discípulos y de los creyentes en Él, tenemos la obligación de dar fruto siempre, fruto constante. La pregunta es, y lo vuelvo a repetir, ¿cómo se encuentra usted hoy? ¿Está dando fruto favorable? ¿O estamos dando fruto amargo, fruto agrio, ¿verdad? Fruto de pecado. Ahí se la dejo. Ahora, la otra cosa que Dios desea también, que el Señor desea, es que su pueblo, que la iglesia, que esa nación de reyes y sacerdotes al servicio de Dios, sea productivo en la obra de Dios y en el reino de Dios. Por ejemplo, una de las primeras cosas o principales cosas que Dios desea acerca de esto es que su pueblo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, sirva, por ejemplo, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que tenga alguna actividad. Mire, cuando la gente solamente llega a una iglesia, llega a una congregación y se sienta a escuchar, se sienta a gozarse en la palabra, en la enseñanza, etcétera, etcétera, pero no da un fruto,
esa persona se vuelve algo así como un agua estancada. ¿Usted sabe lo que le pasa a un agua estancada? Bueno, con el paso del tiempo, se empieza a apestar y se descompone y no sirve para nada. Hay que derramarla, ¿verdad? Hay que echarla al caño, ¿verdad? Una de las cosas que a mi esposa y a mí Dios nos enseñó desde que le conocimos es que nosotros debíamos de permanecer siempre, aparte del fruto espiritual, debíamos de permanecer siempre tratando de servirle en algo, porque nos dijeron, el que no sirve para nada, ¿verdad? El que no sirve en algo es como el agua estancada, ¿verdad? Y fue por eso que nosotros decidimos empezar a servir en un ministerio ahí, el ministerio de Ujieres, y después poco a poco decidimos irnos integrando cada vez más al servicio, porque entendimos que debíamos de ser productivos para Dios, para que Él había tenido compasión, misericordia de nosotros, para nuestro Señor Jesucristo, que nos había perdonado tantas cosas, ¿verdad? Y por lo menos que podíamos hacer nosotros era servirle en algo, serle productivo en algo. Y por ello es que el servicio dentro de la iglesia tiene que ver, por ejemplo, con la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Dentro de cada congregación siempre va a haber áreas de necesidad de enseñanza, de discipulado, de personas adultas, personas mayores, ¿verdad? De matrimonios, de jóvenes, de adolescentes, de niños, ¿verdad? La enseñanza bíblica, ¿verdad? Hoy hay una modalidad que se le llama las células, que son los estudios bíblicos en hogares, ¿verdad? Eso es algo en lo cual Dios espera de su pueblo, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que su pueblo sea productivo. Hay gente que dice, es que mi llamado no es a lo mejor a ser maestro, ¿verdad? Predicador. Bueno, pero si estás viendo que en tu iglesia no hay quien lo haga, pues entonces tú tienes que hacerlo, ¿verdad? No puedes estar improductivo. De hecho, nadie puede estar improductivo. En el cuerpo de Cristo todos tienen que estar haciendo algo, todos tienen que estar integrados a algo. Y desafortunadamente en la actualidad, una de las cosas más tangibles y más palpables dentro de la iglesia es la increíble infructuosidad, ¿verdad? La increíble improductividad en el área del ministerial, ¿verdad? En el área del servicio de la iglesia. Mucha gente espera que solamente el pastor, los líderes y unos cuantos ungidos sean los que lleven a cabo y hagan toda la obra de Dios, y el resto allá sentados, ¿verdad? Bueno, sentados aquí o sentados en su casa, ¿verdad? Nada más viendo la predicación, sin hacer nada, sin ser productivos. Y somos, ¿verdad? En ese caso somos como las aguas estancadas que se apestan y pronto serán desechadas, ¿verdad? Serán cambiadas, serán reemplazadas por un agua nueva, un agua fresca. Otra de las cosas que Dios desea que demos fruto, que seamos productivos, es, por ejemplo, servir en la alabanza. Es que yo canto feo, ¿verdad? No te preocupes, ahora ya hay karaoke, ¿verdad? Ahora ya hay MP3, ahora ya hay MP4, ¿verdad? Como le hacemos aquí. Pones el video y dices, bueno, pues yo nada más voy a dirigir la alabanza, aunque no cante feo, ¿verdad? Ahí voy a musicar y voy a acompañar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A la alabanza, ¿verdad? Otra de las cosas que Dios desea que su pueblo dé fruto es el servir en las misiones. Antiguamente se creía, ¿verdad? Se esperaba que las misiones salir fuera del país, que te fueras a la sierra, ¿verdad? A la sierra de Zongolica, bueno, aquí en nuestra tierra, a la selva Lacandona, que te fueras de misionero a la selva allá del Amazonas en Brasil, ¿verdad? Pero en la actualidad es que también podemos ser misioneros urbanos. Si tú vives o tu iglesia está en una colonia, te puedes ir a hacer obra misionera, por ejemplo, a 2 o 3 colonias de tu casa, o al otro extremo de tu iglesia, de tu congregación, ¿verdad? Pero Dios espera que sirvamos en las misiones. Otra de las cosas que Dios espera, que dentro del servicio de la iglesia, por ejemplo, hay otro ministerio que es ayudar en el culto. A esto se le conoce como los ujieres, ¿verdad? O los diáconos, que son los diáconos antiguamente eran los que apoyaban dentro del culto, dentro del servicio, ¿verdad? En la actualidad se les conoce como ujieres o edecanes en otros lados, y Dios espera que su pueblo, ¿verdad? Que alguien de su pueblo, o a lo mejor todos en una iglesia, en una congregación, se integren al servicio para ayudar en el culto, bajo la denominación que tú quieres, diácono, ujier o edecán, ¿verdad?
Otra de las cosas en las cuales Dios espera que su pueblo dé fruto es, por ejemplo, ayudar en la limpieza y en el mantenimiento del templo. Porque mire, yo en algún lugar fui jefe de mantenimiento, y siempre, ¿verdad? En ese lugar había unas como 3,000 personas, como 2,000. En un lugar donde estuvimos congregándonos y yo estuve sirviendo, ¿verdad? Y a veces hasta mi familia me tenía que ayudar, ¿verdad? En el área de mantenimiento, limpieza y mantenimiento. Era un lugar donde había aproximadamente 2,500 a 3,000 personas se congregaban en ese lugar, en 2 servicios alternos, bueno, diferentes, ¿verdad? Diferentes horarios. Y de esas 2,500 personas, solamente si se acercaban 5 personas por fin de semana para ayudarte a acomodar las sillas, a barrer algo, era mucho. Es una vergüenza verdaderamente, ¿verdad? La gente cristiana en la actualidad piensa que la iglesia es un club, ¿verdad?, en el cual paga una membresía, o sea, da su ofrenda o su diezmo, como piensan en otros lados, y con eso piensan que ya es más que suficiente, ¿verdad? Ya di mi ofrenda, ya pagué porque me limpien y me tengan todo limpio, me tengan todo ordenado, los baños limpios, ¿verdad?, que haya papel y esto. Pero la gente no piensa, no entiende que Dios espera que su pueblo sea fructífero y ayude en la limpieza y también en el mantenimiento de su templo, del lugar donde se congrega. Pero desafortunadamente la gente evangélica actual no da fruto en esa área. Otra de las cosas en las cuales Dios espera que demos fruto en su obra es, por ejemplo, servir orando e intercediendo por otros. Hay ministerios, por ejemplo, de oración y de intercesión. Dios espera, ¿verdad?, que se levante un grupo. ¿Serán todos intercesores? No, a lo mejor no. Pero por lo menos dentro de un grupo, por lo menos dentro de una iglesia, Dios espera que un grupo se dedique, de la iglesia, de esa congregación local, se dedique a servir al Señor orando e intercediendo por otros. Pero desafortunadamente, si a la gente evangélica no le gusta la oración, mucho menos le va a servir, le va a gustar estar intercediendo por otros. Si dicen, a duras penas oro por mí, menos voy a estar orando por otros, ¿verdad? Otra de las cosas que, aunque la gente no lo crea, pero es parte del servicio a Dios, es congregarse constantemente. Estarse congregando constantemente es un fruto tanto espiritual como un fruto dentro del reino y la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios desea que su pueblo, que su iglesia se congregue cada domingo para adorarlo, para adorar a Cristo, pero también para escucharlo y para servirlo al interior, ¿verdad? Porque también Dios espera que su pueblo dé fruto fuera de la iglesia, ¿verdad? Visitando, por ejemplo, enfermos, llevándoles una palabra de ánimo, oración, ¿verdad? Visitar a los presos, visitar y ayudar a los afligidos, predicar el evangelio a los perdidos, ¿verdad?, que es uno de los ministerios más descuidados, ¿verdad?, uno de los frutos ministeriales dentro de la obra del reino de Dios más abandonados, ¿sí? Otra de las cosas que Dios espera que su pueblo dé fruto, ¿verdad?, de fruto en abundancia, es en ayudar a las necesidades materiales del templo y de la iglesia. Una cosa es el templo, otra cosa es la iglesia. La iglesia es el grupo de personas y el templo es el lugar donde nos reunimos. Y Dios espera que también su pueblo esté al pendiente y ayude en las necesidades materiales de la iglesia. Por ejemplo, si un hermano tiene alguna necesidad económica, se quedó sin trabajo, tiene algún problema, por ejemplo, para pagar la luz, por ejemplo, se quedó sin trabajo y no tiene para pagar la luz, Dios espera que su misma iglesia, su misma congregación, no lo estén manteniendo todo el tiempo, ¿verdad?, pero que en ciertas ocasiones los ayude, es más, a buscarle trabajo, ¿verdad?, a buscarle una forma de salir adelante, ¿verdad? Y también Dios espera que el pueblo de Dios, que cada iglesia, cada congregación local dé fruto apoyando las necesidades materiales del templo, ¿verdad? Porque a veces no está usted para saberlo ni yo para contarlo, ¿verdad? Pero a raíz de la pandemia, muchas iglesias, muchos templos, a causa de que el pueblo de Dios dejó de aportar sus ofrendas, ¿verdad?, muchas iglesias tuvieron que devolver los locales que tenían porque los estaban rentando. Y muchas iglesias hasta el día de hoy se mantiene el grupo, pero ya muy, muy escuetamente, ¿verdad? Y muchos grupos, muchas congregaciones, muchas iglesias tuvieron que disolverse.
porque el pueblo de Dios en esa área somos buenos, ¿verdad?, para gastarnos el dinero en unos tenis Nike de 2,500, ¿verdad?, en unas bolsas de 2,000 pesos, en unos pantalones de mezclilla de 1,500 pesos, ¿verdad? Pero no somos buenos, ¿verdad? No somos agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho con nosotros para ayudar tanto al pueblo, a la iglesia, como a las necesidades de nuestro templo, ¿verdad? Y eso es parte del fruto. Discúlpenme que se lo diga, ¿verdad?, pero no lo digo yo, eso lo enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Eso lo enseña en Proverbios. Otra de las cosas que Dios desea que su pueblo dé fruto en su reino y en su obra es en hacer obras de misericordia tanto a los hermanos como a la gente en general que nos rodea. A veces le llamamos inconversos, ¿verdad? Pero desafortunadamente a veces el evangélico es una de las personas más codas, es una de las personas más egoístas, que no nos interesa si la gente de allá afuera se está muriendo, ¿verdad? O si tiene alguna necesidad, decimos, ay, pues voy a orar por él y que Dios lo bendiga. No, ves tú y ves que está batallando, por ejemplo, quiere poner un clavo o está arreglando la luz afuera de su... te das cuenta que tiene una necesidad en su casa, pues ves y lleva tus herramientas, y si tú sabes, ayuda a la gente, porque Dios desea que nosotros seamos gente bondadosa, gente generosa, ¿verdad?, gente útil, que dé fruto de utilidad, no ser inútiles. Otra de las cosas, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas, y otra de las cosas que Dios espera es que su pueblo, la iglesia, se involucre en todos los ministerios que se puedan necesitar, tanto dentro como fuera. Por ejemplo, en la actualidad, yo a veces me quedo así, ¿verdad? En iglesias grandes hay ministerio de transporte, por ejemplo. Hay lugares donde compran camiones y alguno de los hermanos dice, yo no voy a manejar el camioncito el domingo. Y otro de los hermanos, ¿verdad?, en el ministerio de transporte, los que tienen coches se integran a ese ministerio y ponen sus coches, sus vehículos a disposición de la iglesia para pasar por ellos y llevarlos a la iglesia. Ah, pero es que me voy a gastar la gasolina. ¿Y quién te da el dinero para la gasolina? ¿Y quién te da el dinero para las llantas? ¿Y quién te permitió tener ese coche? Pues el Señor, ¿no? Pues llévele en eso, aunque sea. Es que yo no soy bueno para predicar. Bueno, pues tienes algún vehículo o algo, acarrea a la gente, a los de la iglesia y a los inconversos, ¿verdad?, que le estás predicando. Hay que ir con una persona, ¿verdad?, que le hemos predicado, pero dice que no puede ir. Pues para que no haya pretexto, yo pongo mi coche y lo llevamos a la iglesia y lo regresamos, ¿verdad? Ya una vez que esté adentro, que se haya convertido y esté adentro, que se vaya como pueda, ¿verdad? No es cierto. Hay necesidades, ¿verdad? Ministerio de transporte, de audio. En la actualidad ya hay ministerios inclusive de audio, de video. Es una bendición eso, ¿eh? De limpieza, ministerio de ancianos, de redes sociales. En la actualidad ya hay un ministerio que dice, ay, eso no es ministerio. Todo lo que se haga en pro y en favor y en beneficio de la obra de Dios en este mundo, para alcanzar al mundo perdido, ¿verdad? Para que Dios a través de eso alcance al mundo, le predique el Señor su palabra, ¿verdad?, y se evangelice. Todo es un ministerio para el Señor, y Dios espera que su pueblo dé fruto. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo dar fruto en abundancia? Levítico capítulo 26, versículo 3 al 4. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán fruto. Una de las cosas que Jesús, ahí en Juan 15, le dice a sus discípulos, les dice lo siguiente: si ustedes permanecen unidos a mí, darán fruto en abundancia, ¿verdad? Y el fruto tanto espiritual, personal, como en la obra de Dios, fuera, dentro y fuera de la iglesia. Escuchen, esto es algo tremendo, ¿verdad? No es algo que es tanto producto de la fuerza humana, de la sabiduría humana, de la capacidad humana, de los recursos humanos, sino que verdaderamente el poder dar fruto en abundancia es producto de la gracia, el favor y la bendición de Dios sobre nuestras vidas, porque Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos da todas las cosas. Los grandes cristianos que han destacado a lo largo de la historia de la iglesia siempre han reconocido que el que los ha fortalecido ha sido el Señor, el que los ha provisto de todos los recursos, tanto materiales o espirituales, para llevar a cabo su obra, ¿verdad? La obra en este mundo y dar fruto espiritual, ha sido el Señor, ¿verdad?
porque el Señor nos ha transformado, nos ha salvado del pecado, nos transformó, nos dio vida eterna, nos llenó del Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dio dones y talentos, ¿verdad? Talentos y dones espirituales, ¿sí? Pero todo tiene que ver con estar unidos, permanecer unidos a la vid, ¿verdad? No dejar de congregarse, buscar la forma de integrarse a la obra, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Tenemos que ir a predicar, tenemos que llevar, por ejemplo, ropa allá a una colonia necesitada para evangelizarles y traerlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y es permanecer unidos a la vid siempre, ¿verdad? Permanecer unidos a la vid, y para que sea uno productivo verdaderamente y poder tener la gracia, el favor y la bendición de Dios, hay que mantenerse obedeciendo los mandamientos del Señor. Porque Dios, como acabo de leer, dice en su palabra, ¿verdad? Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada, ¿verdad? La temprana y la tardía. Entonces la tierra les dará cosechas y los árboles del campo producirán siempre fruto. Para que el pueblo de Dios pueda dar fruto en abundancia, lo primeritito que debe de hacer es mantenerse en obediencia para mantenerse en la gracia de Dios. Y lo siguiente que debe de hacer, ¿verdad? Y otro factor para poder dar fruto en abundancia es que el pueblo de Dios debe de buscar todas esas áreas de necesidad en la obra de Dios y aplicarse comprometidamente a llevarlas a cabo, ¿verdad? Es decir, hace falta esto en mi iglesia, hace falta esto de la obra de Dios a través de mi iglesia hacia el mundo, lo voy a hacer, ¿verdad? Ver la necesidad, buscar la necesidad y aplicarse ahí. Porque luego ven mucha gente cristiana y dice, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no lo hace el pastor? ¿Y por qué no lo hace el líder? ¿Por qué no lo hace el anciano? ¿Por qué no lo hace el mujer? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? El famoso egoísmo, ¿verdad? Y también, obviamente, para dar fruto, un buen fruto, un fruto de excelencia, es necesario buscar la instrucción. Decirle, pastor, queremos salir a evangelizar, queremos dar clases con los jóvenes, quiero dar clases con los niños, ¿me puede usted instruir, me puede usted enseñar cómo dar clases? Porque yo veo que hace falta esto en mi iglesia, ¿verdad? O pastor, ¿cómo se evangeliza? ¿Me podría usted enseñar? ¿Me podría usted instruir? ¿Me podría usted llevar a evangelizar, verdad? Para que una vez que aprenda el caminito, ya después me vaya yo solito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces para dar fruto en abundancia también debemos de buscar instrucción, debemos de procurar perfeccionarnos cada vez y hacerlo de la manera más excelente constantemente para beneficio del reino de los cielos, ¿verdad? Bueno, dos últimos puntos y con esto nos vamos ya rápido porque ya tengo que terminar. El resultado de la infructuosidad. Toda cosa, mi papá decía, mi papá era una persona muy sabia, ¿verdad? Que no fue cristiano hasta el final de su vida y no fue una persona que fue a la escuela, pero era muy letrado, ¿verdad? Le gustaba mucho leer y aparte de eso, pues era muy sabio. Mi papá decía lo siguiente: lo que no empieza bien siempre va a terminar mal, ¿verdad? Siempre me decía eso. Si tú haces algo malo, tarde que temprano va a tener un resultado negativo y te va a ir mal. Y obviamente la infructuosidad, tanto en lo espiritual como en la obra de Dios, en el reino de Dios, siempre va a tener un resultado negativo. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Escuchen cómo dice. Jesús les empieza a contar una historia, una parábola, para ilustrarles un asunto, ¿verdad? Un asunto espiritual, un asunto eterno. Y le dice lo siguiente: un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. ¿Sí? Esto se lo cuentan los fariseos, se lo cuentan los judíos, ¿verdad? Y esto en el contexto es porque Jesús está hablando acerca del arrepentimiento. ¿Sí? Pero también lo podemos aplicar a la vida fructífera, ¿verdad? Espiritualmente hablando, por favor. Cierra, por favor. Pero entonces el Señor, ¿verdad? Perdón, tuvimos un problema aquí. El Señor les cuenta esta historia y dice: un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Es
esa higuera, ¿verdad? Pero siempre quedaba decepcionado. Se dice que las higueras empiezan a dar fruto entre los 3 y 4 años aproximadamente, ¿verdad? Finalmente le dijo al jardinero, al que cuidaba de esa higuera, que podría ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, porque solo ocupa espacio en mi jardín, o sea, está de inútil ahí, no sirve para nada, córtala. Versículo 8. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. La voy a animar, la voy a apapachar, ¿verdad? Ándale, anímate a dar fruto. Y la vamos a regar, la vamos a fertilizar. Y contesta el dueño del jardín, ¿verdad? El amo: si el año próximo, si el año próximo da higos, bien. Pero si no, entonces puedes córtala. Escuche, y aquí nos vamos a meter un poquito más de lleno y más fuerte en esto. Como veíamos hace rato, cada integrante del cuerpo de Cristo, cada integrante, cada cristiano que pertenece a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo, fuimos llamados por Dios para integrarnos a su reino a través de la fe y obediencia a nuestro Señor. Pero también cada persona que ha pasado a formar parte del reino de Dios, ¿verdad? Parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, tiene la obligación de dar un fruto constante y abundante. ¿Por qué? Porque, como veíamos hace rato, Dios no es un Dios flojo e improductivo, como muchos de nosotros tendemos a hacerlo. Tendemos a ser flojos, negligentes y perezosos. Es la verdad, discúlpeme, pero usted pregúntele a cualquier pastor en cualquier iglesia, ¿verdad? Misionero, etcétera, y le va a decir lo mismo que yo, ¿verdad? El Señor, cuando llama a su equipo, ¿verdad? A su pueblo, ¿verdad? Lo capacita, lo equipa, le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da dones, el Señor le da talentos, le da ministerios, ¿verdad? Cosas que hacer, y lo forma también, ¿verdad? Lo capacita, etcétera, etcétera, para que dé tanto fruto espiritual como fruto en la obra de su reino. Pero como vemos en esta escritura, ¿verdad? Muchas veces hay gente, y eso es una triste realidad, que pueden tener 5, 10, 15, 20 años en su vida y solamente son cristianos de banca. Ahí están, inútiles. Y aparte de que no hacen nada en la iglesia, su vida espiritual está para llorar. ¿Sí? Está para llorar. Porque la gente, como decía yo hace rato, cuando no da fruto en lo espiritual, no da amor, justicia, amabilidad, etcétera, etcétera, y permite que lo corrompa nuevamente el pecado, la maldad, la iniquidad, la injusticia, etcétera, etcétera, se va a volver como un agua podrida, un agua estancada. ¿Por qué? Porque no da fruto. ¿Sí? Y al no dar fruto, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que entonces Dios es un Dios que espera que demos fruto espiritual y en la obra de su reino. Y como Dios nos muestra en su palabra, y así es, y no lo digo yo, lo dice Dios, lo dice el mismo Hijo de Dios en su palabra. Y no sé si usted lo sepa o no lo sepa, ¿verdad? Hay gente que dice: ay, no creo que Dios sea tan malo como para mandarme a volar, ¿verdad? Como para darme una patada y mandarme a volar por no hacer nada. Yo tengo mucha fe y esperanza en Él. Ajá, sí. Pero lo que no sabe mucha gente, o no lo cree, en mismas palabras del Hijo de Dios, en mismas palabras del Padre Celestial, es que Dios dice que todo aquel que no da fruto en su reino, tanto en lo espiritual como en la obra, el Padre mismo lo cortará de su Hijo y lo desechará para que perezca solo. Y si no agarra la onda, si no se pone las pilas, como decimos aquí en México, si no se aviva, entonces irá a parar a la perdición eterna. Por eso dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? En Juan capítulo 5, versículo 1, 2 y versículo 6 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Escuche como dice el verso 2: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que aún den más. O sea, los limpia, los purifica, los capacita, ¿verdad? Como está dando fruto, Dios le da más, ¿verdad? Y si da fruto, lo capacita más, lo llena más, lo unge más, le da más recursos para que dé más fruto.
Pero al que es un inútil en su reino, tanto en lo espiritual como en la obra, no le da nada y lo manda a volar. Así es. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Versículo 6. El que permanece en mí, versículo 6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Escuche, esto es algo muy triste. Hace tiempo yo enseñé acerca de esto. Pero la infructuosidad, tanto en lo espiritual como en la obra de Dios, tiene el peligro de que la persona, el creyente, ¿verdad?, si no da fruto espiritual de vida eterna, y si no da fruto en su obra, si no da fruto espiritual de vida eterna en lo personal, en su vida espiritual, mucho menos va a dar fruto en la obra de Dios, ¿verdad? Y si no hace ninguna de estas dos cosas, esta persona, este creyente, de rancio o abolengo, ¿verdad?, tiene el peligro de ser desarraigado del reino de los cielos, del reino de Dios, y cosechará la perdición y la condenación eterna, ¿verdad? ¿Por ser qué? Por ser un siervo perverso, negligente y perezoso. Todo aquel que cree en Jesucristo y se entrega a Él pasa a ser parte de su reino y pasa a ser su siervo, ¿sí?, un sirviente, un esclavo de Jesús, y por lo tanto tiene que darle un rédito a su amo. ¿Cuándo se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad que un rey o que un señor, un amo, tenga un sirviente, o que un rey tenga súbditos que sean inútiles, que no den fruto? Ni Dios, ¿verdad? Jesús dijo: mi Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Como diciéndole: muchachitos, si mi Padre y yo somos trabajadores, entonces ustedes también tienen que ser diligentes, trabajadores y productivos, porque nosotros no somos negligentes. Mi Padre y yo, hablando Jesús, ¿verdad? Entonces, escuche, hay peligro, hay un riesgo, hay un resultado por la infructuosidad, tanto espiritual como en la obra de Dios. Sí, hay un peligro de ser cortado y desechado. Pero si me sigo congregando todos los domingos, tengo 30 años en la iglesia congregándome, hay mucha gente que no sabe, ni siquiera se ha dado cuenta que ya fue desechado por no dar fruto en esas dos áreas principales. Se sigue congregando, pero ya Dios lo desechó. Y mucha gente, ¿verdad?, mucha gente que ya ha sido desechada, a veces terminan perdiéndose, como mucha gente en la actualidad, ¿verdad? Con la famosa pandemia y el aislamiento, mucha gente, como decimos vulgarmente aquí en México, agarró monte. Se fueron al mundo a pasear, ¿verdad?, subir, bajar. México, Veracruz, Mazatlán, Cancún, etcétera, 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 y ni por la iglesia se volvieron a parar. ¿Por qué? Porque fueron cortados y desechados. Por último, la recompensa por dar fruto constantemente en todas las áreas. Juan capítulo 15, versículo 16, en la segunda parte, ¿verdad?, hablando el Señor, dice: les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Una de las condiciones para que haya respuesta a nuestras oraciones de parte de Dios es que demos fruto constante, que seamos productivos tanto en lo espiritual, personalmente hablando, como fruto en su obra, que le demos rédito a nuestro Señor, ¿sí? Porque Dios en su palabra, por ejemplo, Proverbios 28:9 dice que Dios aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer su ley. Entonces, si la persona no está dando un fruto espiritual de justicia, de obediencia, de fidelidad, de lealtad, de bondad, de amor, de misericordia, ¿verdad?, de dominio propio, ¿cómo espera el cristiano que Dios le responda? Si es inmoral, ¿verdad?, si es avaro, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca va a ser eso. Jesús dice: les encargué, les he mandado que vayan y produzcan frutos duraderos, frutos abundantes, ¿verdad? Y así, de esa manera, cuando ustedes sean productivos tanto en la obra como en lo espiritual personalmente, el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Esta es una razón por la cual mucha gente cristiana, evangélica en la actualidad, ¿verdad?, tiene algún problema, tiene alguna dificultad y está clama y clama y clama y Señor, ayuda. Y no son cosas ni difíciles, ¿verdad? Son cosas que parece que están trabadas con puertas que no se abren, que nada más con una piedrita están trabadas, que vienes y quitas la piedrita con el pie y se abren.
Pero ¿por qué no se abre la puerta? Porque Dios no les quiere responder. ¿Por qué? Porque son improductivos espiritualmente, improductivos en su obra y en su reino. Entonces Jesús dice esto: y si usted y yo queremos que el Padre Celestial nos corresponda, que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos respondan a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, a nuestros ruegos, debemos de ser productivos espiritualmente y productivos en su reino. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que hasta hoy trabaja, el Hijo hasta hoy trabaja, y nosotros también hasta hoy tenemos que trabajar, o sea, tenemos que ser productivos. Ay, es que el domingo es mi día de descanso. Me siento mal, de verdad me siento mal. Y Dios dice: órale, pues quédate a dormir, no te preocupes. Nada más que eso sí, no lo digo yo, lo dice el Señor. Como eres improductivo, el día que tú me pidas algo, no va a haber nada. Ay, Señor, ayúdame. No me produces. Ya te perdoné. Ya sacrifiqué a mi hijo. Ya envié al Espíritu Santo, ¿verdad? Ya tienes, mi hijo te salvó, te restauró, te llenó de la vida eterna. ¿Qué más quieres? Haz algo, da fruto. No seas improductivo, no seas negligente. Dios así es, así piensa. Bueno, pues amados hermanos, esperamos que esta enseñanza, ¿verdad?, haya sido de edificación. A veces no las cosas que a veces el cuerpo de Cristo, la iglesia desea, ¿verdad? La iglesia desea que nos hablen bonito, que la misericordia del Señor, ¿verdad? Que este año va a ser tu año, este año viene un año de prosperidad, de abundancia, este año tú vas a tener dominio sobre la economía, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Este año va a ser el mejor de tu vida, es lo que la iglesia espera. Pero casi nunca espera mensajes de parte de Dios que confronten con la realidad espiritual que está viviendo la iglesia en la actualidad. Escuchen, si la iglesia no se corrige en tiempo y forma, entonces no va a haber respuesta favorable de parte de Dios. Espero que esta enseñanza, esta reflexión, este mensaje les sea de bendición, de edificación, y también espero que nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial y el Espíritu Santo se apiade de nosotros, de cada uno de nosotros en su cuerpo, ¿verdad?, para que nos ayude a dar fruto abundante en todo momento, porque eso es lo que Él manda en su palabra: fruto espiritual en la vida personal, la vida espiritual personalmente, y fruto en la obra del reino de los cielos. Que Dios le bendiga, que tengan una excelente tarde. Si el Señor lo permite, ¿verdad?, nos presta vida, nos vemos en la reflexión bíblica el miércoles a las 8:30. Probablemente esta semana o la que viene ya vamos a empezar a hacer la oración y la reflexión o estudio bíblico según lo que decidamos elegir en este lugar. Nosotros estamos ubicados en el Infonavit Santa Margarita, en la calle 1, número 1A, a un costado de la Arena Córdoba, donde aquí Córdoba se vino a vacunar la gente, ¿verdad? A un costado del Estadio Belgorama también, y ahí al principio de nuestro muro de Facebook de Iglesia Cristiana La Fuente está la ubicación a través de Google Maps. Ahí puede usted ubicarla. Lo invitamos, si usted gusta venir, ¿verdad? Aquí vamos a estar transmitiendo la enseñanza, la reflexión, y vamos a hacer oración. Que Dios le bendiga y excelente tarde.